Gracias. Tierra de casta de guerreros, bañada por dos mares, nuevos rumbos esperan por ti. Hoy celebramos todos juntos el camino de tu historia y orgullosos estamos de ser quien lleva tu nombre, tu sangre y tu gente, ser cédula 9. Qué orgullo se siente tu bicentenario de esfuerzo y de lucha, hoy ser veragüense. Qué orgullo se siente. Hijos que engrandecen tus memorias y tu historia, hoy son parte de tu caminar. Sentir, ser la sangre de Urraca, quien luchó por libertad y hoy nos da orgullo de ser quien lleva tu nombre, tu sangre y tu gente, ser cédula 9. Qué orgullo se siente. Se siente. Oh, qué orgullo mi gente. Y dice, oh, oh, yeah, oh. Viva mi tierra querida, viva en su bicentenario. Viva mi Veraguas. Tu bicentenario de esfuerzo y de lucha, hoy ser veragüense. Qué orgullo se siente, qué orgullo mi gente, qué orgullo se siente. Muy buenas tardes, doctor Celestino Andrés Araúz, profesor Pantaleón García, apreciados colegas de la Escuela de Historia, jóvenes estudiantes, público en general, que está pues hoy con nosotros en esta actividad académica. Acabamos entonces nosotros de apreciar el video con el lema, con la canción lema del Bicentenario en la provincia de Veraguas, autoría de un veragüense, de un joven veragüense, Carlos Donoso. Toda la letra, la música, los arreglos, todo el arte del video, están varias personas involucradas. Tenemos a nuestro técnico estrella que nos ha estado colaborando todo este tiempo, Asael Urriola, un estudiante de informática que terminó de darle los últimos retoques a este video porque está recién modificado, porque habían quejas de los veragüenses que no aparecía la mesa, que no aparecía. Bueno, ahora está completo. Así que esto pues es la canción lema, con las cuales pues el título Orgullosamente Veragüense. Bien, en esta jornada que vamos a desarrollar, nos sentimos sumamente complacidos por el tiempo que el doctor Celestino Andrés Araúz, un maestro de maestros, estará con nosotros, y también el maestro Pantaleón García.
Así que en nombre de la Comisión del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España en la provincia de Veraguas, le damos la más cordial bienvenida, le reiteramos el agradecimiento y sabemos que esta va a ser una jornada muy, muy beneficiosa para todos nosotros. Sean ustedes entonces bienvenidos nuevamente y le damos la palabra al profesor Roberto Pineda, un joven colega nuestro de historia, doctor Celestino, que va a ser el moderador en esta tarde. Roberto. Muchas gracias, profesora Sara. Buenas tardes a todas las personas, los invitados especiales que nos acompañan hoy, docentes de la Universidad de Panamá, docentes de otras universidades y del Ministerio de Educación, estudiantes, público en general que nos acompaña en esta maravillosa tarde de hoy, 25 de noviembre de 2021, a escasos días de conmemorarse los 200 años de la independencia de Panamá de España. En esta ocasión, la Comisión del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España en la provincia de Veraguas, presidida por la profesora Sara de Troche, tiene el honor de presentarles a todos ustedes, la comunidad en general, el conversatorio Reflexiones acerca del 28 de noviembre de 1821. Para este efecto, contamos hoy con la grata presencia de dos grandes historiadores panameños. El primero de ellos, el doctor Celestino Andrés Araúz, quien es docente de la Universidad de Panamá y cuenta con una extensa producción académica y un currículum de gran aporte al conocimiento de la historia de Panamá, gracias a su formación académica en nuestra universidad y en la Universidad de Valladolid, donde obtuvo su doctorado. También contamos con la presencia del profesor Pantaleón García, quien es docente de la Universidad de Panamá en el Centro Regional Universitario de Coclé, en la sede de Penonomé, desde donde nos ha brindado un gran aporte y una extensa producción literaria en torno al conocimiento de nuestra historia patria. Como mecánica de desarrollo de este conversatorio de hoy, vamos a dar inicio con la intervención del profesor Pantaleón García, quien nos hablará sobre el balance del movimiento independentista en el interior del país. Profesor Pantaleón, cordialmente lo invitamos a que exponga su intervención. Muy buenas tardes, público presente, Sara, que organiza la actividad allá en Santiago, profesor Celestino, amigo de hace años, que hemos estado trabajando juntos por mucho tiempo, Fernando, que no sé, parece que finalmente se conectó, colegas del Departamento de Historia de Santiago, público en general. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del CRU de Veraguas, quienes mientras laboré allí me trataron como un veragüense más. Me brindaron todo su apoyo, desde el señor director César García, los docentes, los administrativos, por supuesto los colegas del Departamento de Historia, al amigo Pedro Samaniego, Sara, Jesús, Carlos Ruiz, Carlos Herrera, Menalco, Macías y sobre todo a José Ángel Rangel. Para mí fue un gran hermano quien me abrió las puertas del departamento y me sentí como en casa. Por eso estas reflexiones de hoy van dedicadas a José Ángel, allá donde quiera que te encuentres, hermano, en Cutarra, como solía decirme él a mí también. Bueno, para contextualizar un poco la situación, yo sé que Celestino va a profundizar en eso, pero para contextualizar un poco la situación del interior, podríamos decir que la situación que vivía Panamá previo a la independencia en 1821 la describen los doctores Alfredo Castillero Calvo y Celestino Andrés Araúz desde sus primeros años como historiadores, basados en fuentes del Archivo General de Indias, en el caso de Alfredo Castillero Calvo,
mientras que Celestino utiliza fuentes del Archivo Nacional de Bogotá y el de Panamá, él aprovecha una documentación que trajeron los señores Juan Bautista Sosa y Enrique Ota Arce de España. A partir de esa información, ellos nos plantean la situación que vivía Panamá, obviamente que también la conocemos, que Panamá se dedica al transitismo desde la época que se firma la ciudad, se forma la ciudad del Nombre de Dios, Panamá la Vieja y luego Portobelo. Panamá se especializa en el sector tránsito, hay un auge económico, pero luego como efectos de la actividad de las luchas imperialistas, el contrabando, la piratería, esa actuación económica, ese auge económico decae. Cuando esa situación decae, mucha gente se viene para el interior. Y Alfredo decía que se produce la ruralización de la economía. Soler en su libro Formas Ideológicas decía también que en Panamá había una cultura flotante que iba y venía de acuerdo a la situación económica de Panamá. Entonces Panamá vive una crisis económica que la describe muy bien Celestino en su libro La Independencia de Panamá de España, que yo sé que él no lo va a decir mucho porque esa es la sencillez de Celestino, pero está muy bien explicada la situación que se vivía en Panamá. Hasta 1808, cuando gracias a una situación que se da de las guerras de Sudamérica, de acuerdo a Mariano Arosemena, un cargamento que iba para Sudamérica no puede llegar por la situación bélica que se vivía y se trasladan para Panamá. De a partir de ese momento, de 1809 a 1819, Panamá vive una época de auge económico. Hay actividades económicas con Jamaica, porque recordemos que en ese periodo también Napoleón Bonaparte ha invadido la península ibérica. Entonces España e Inglaterra son aliados. Inglaterra le aprovecha y le dice a España que le permita pues, realizar actividades económicas, y qué mejor que Jamaica. Entonces Panamá se vincula a Jamaica desde el punto de vista comercial, también con Guadalajara, como decía Alfredo en el último libro, con Baltimore, con Perú. Entonces en Panamá se vive una época de auge económico. A medida que avanza la guerra en Sudamérica, la administración de la Nueva Granada se viene para Panamá. Panamá se convierte entonces en depositaria de esas actividades, y eso, por eso hay que entender, voy por encima porque yo sé que Celestino va a profundizar en eso. Y por eso entonces Panamá se mantiene leal a la corona española por mucho tiempo. Hasta cuando ya, pues por efecto de la misma guerra, por los bloqueos que hace Cochrane allá en Perú, ya el Pacífico se hace inseguro, entonces Panamá comienza a perder esa situación privilegiada que tiene. Cuando la Cruz Murgión, que ha venido aquí a América, trata de recuperar parte de las tierras perdidas por España, pero resulta que no tiene soldados, no tiene recursos. Entonces, para recogerlos, presiona a la élite panameña, a la iglesia, al pueblo, y sobre todo se viene al interior a recoger fondos para armar su expedición. El batallón Cataluña, que es el que envía, comete cuantas desmanes pueden imaginarse ustedes acá en el interior. Se lleva a los jóvenes que están en capacidad de portar un arma, un arcabuz, muchachos jóvenes, mete preso a la gente que no está de acuerdo con él, luego entonces crea un resentimiento de los interioranos hacia Juan de la Cruz Murgión. Eso a manera de introducción, para entender un poco por qué el pueblo del interior reacciona como lo hace. Entonces, en la medida en que la revolución en el continente avanzaba inexorablemente, la incertidumbre se apoderaba incluso en Panamá de los ismeños, tanto de los realistas como los revolucionarios. Por esa razón, el comandante Murgión lo que hace es organizar unas milicias nacionales, que también son imitadas en Penonomé.
dirigidas por Tomás Grimaldo, que era del Batallón Cataluña. En Penonomé se organizan 2 compañías, y también se hace lo mismo en Natá bajo las órdenes de Francisco Gómez Miró, y en Azuero bajo la conducción de Segundo Villarreal. Obviamente que la organización de estas milicias en el interior provoca reacción en Panamá, porque por lo menos Murugió plantea por qué se van a organizar si no conocen nada de milicia. El alcalde de Penonomé, Eduardo de la Guardia Jaén, señaló que, bueno, por motivo de esa organización, ha dado cabida a que circule en los demás pueblos el reglamento y se formen milicias locales. Entonces ustedes van viendo cómo los interioranos se van organizando en milicias. El capitán Murjón finalmente se va para Sudamérica con el fin de recuperar parte de las fuerzas revolucionarias de los gobiernos, las tierras que los revolucionarios habían adquirido en Guayaquil, lo que provoca que los pueblos del interior, resentidos por el trato dado por él, comiencen a agitarse, encolerizados por los atropellos que recién habían sufrido a manos de las tropas del capitán Murjón, y aprovechando la disminución de las fuerzas armadas, según lo que cita Alfredo Castillero. En Natá, Francisco Gómez Miró había lanzado una proclama escrita que hizo circular por varios pueblos del interior e incluso dentro de los cuarteles de las tropas, en donde los exhortaba a mantenerse alertas, confiando en que era posible lograr la libertad si la población apoyaba. En ella, él denunciaba las opresiones que causaba el gobierno español y la necesidad de que estaban los pueblos de emanciparse, adoptando el gobierno más análogo a su conservación. Y para él, el mejor gobierno era el ejemplo de la Gran Colombia creada por Bolívar. La independencia de la Villa de los Santos. La Villa de los Santos, don Segundo Villarreal, en compañía de unas milicias, se toma el cuartel de las unidades militares que estaban en la villa y acto seguido libera a los patriotas que estaban presos por sus ideas libertarias. Luego el cabildo se reúne, convocado por Julián Chávez, que era su presidente, para proclamar la independencia de la monarquía católica, mediante un acto formal que confirma el 10 de noviembre como el grito de la independencia. En el acta se dice que el acto se hizo por motivos que son bastante públicos y que se busca la libertad del hombre y acabar con el abuso de los militares contra los sagrados derechos de los ciudadanos. En la proclama se hace alusión al deseo de vivir bajo el sistema republicano que se sigue en toda Colombia y se declara la villa libre ciudad por el hecho de ser la primera ciudad que se ha independizado en Panamá. Luego el cabildo se manifiesta su deseo de ponerse bajo el liderazgo de Segundo Villarreal como comandante en armas, por su patriotismo y superioridad en las armas, siempre y cuando él lo quiera. En el acta de independencia hay una idea clara del objetivo y de cómo, y no como despectivamente se refería Mariano Arosemena al movimiento del 10, que los catalogó como novicios. Ellos tenían bien claro lo que querían. El cabildo encargó al Ayuntamiento Constitucional la tarea de invitar a los pueblos del partido, así como los ayuntamientos de Panamá, de la provincia de Veraguas y a los pueblos de Alange y Natá para que se adhirieran al movimiento. Al día siguiente el cabildo se reúne y le pide a don Segundo Villarreal para que sea nombrado gobernador político y militar del partido. Luego buscan la comunicación con Bolívar. Acuérdense que para ese momento la independencia no estaba segura. Estamos hablando de 1821. Todavía habían tropas, habían fuerzas realistas en Perú. Se esperaba que un batallón que estaba en Cuba llegara a Panamá. Así que no había seguridad y por eso lo que hacen es pedir la protección de Simón Bolívar. Por eso entonces también se organiza un batallón integrado por voluntarios. Aquí
don Ernesto J. Nicolau presenta una lista de todos los hombres que se integraron en los distintos cuerpos militares en cada uno de los distritos. Él lo tiene el nombre por ellos en el libro que vamos a presentar mañana. Natal y la actuación de Francisco Gómez Miró. En Natal, la otra figura clave era Francisco Gómez Miró, el hijo adoptivo de Natay Peronomé, según Gaspar Rosas Quirós. En esta ciudad ya estaba decidida para independizarse por la activa militancia de Francisco Gómez Miró. Según Castillero, no solo había estado promoviendo con sus proclamas, sino además como ayudante del comandante de milicia cívica, estuvo tramando el temerario plan de atacar las fuerzas del Murjón para impedir su salida a Quito, a derramar la sangre de nuestros hermanos guayaquileños, sus coterráneos, según Castillero, porque según la bibliografía de Gómez Miró, él nació en Guayaquil y su familia la tenía allá. Sin embargo, lo convencieron de que era muy arriesgado atacar a Murjón, pero siempre mantuvo la intención esta, ¿no? Y ahí se ve la visión de patria grande que tiene Gómez Miró, porque él sabía que Natá o la villa no estaban seguros mientras hubiese fuerzas fuerzas realistas actuando a nivel del continente. Luego del grito de la villa, las autoridades y vecinos de Natá también se reúnen y deciden independizarse el 15 de noviembre, que es una fecha que también estamos recuperando más este año, porque se habían hecho algunas cosas en Natá, pero no se le había dado la prominancia que los medios este año le han dado. ¿Qué ocurre con la capital cuando ya se enteran de la independencia de los pueblos del interior? Bueno, lo primero que hacen es reunirse bajo la dirección de José de Fábrega, pero en este momento traen como una rama de olivo. Vienen al interior José María Chiari y Juan de la Cruz Pérez. Ambos son miembros de la Junta de Guerra que nos los nombra, tienen un gran prestigio social y político y militar. Vienen acá a la villa y se reúnen con los cabildantes que estaban reunidos en ese momento. Según Nicolau, dice, los delegados de la Junta de Guerra de Panamá se presentaron en el salón de actos, luciendo sus uniformes militares y fueron recibidos con respeto y cortesía. Fíjense el símbolo del uniforme, ¿no? Ellos vienen, son representantes del rey y vienen a intimidar prácticamente a la población. Los comisionados hicieron saber al ayuntamiento los propósitos pacíficos y generosos del gobierno monárquico, pero inquebrantables de que se sometieran nuevamente al gobierno español. Francisco Miró, que estaba allí, se levanta y niega obediencia al rey, y a nombre de sus colegas y en nombre de su pueblo confirma la valiente y heroica resolución de los natariegos, que ha salido bastante en los periódicos: perder hasta la última gota de su sangre, de sus venas, antes de abandonar sus ideas libertarias. Entonces, en vez de estar amedrentado por los militares, les dice que se unan al movimiento de independencia que se había iniciado en la villa. Y a nombre de natariegos y penonomeños, a quienes representan el acto, les dice que está en disposición de poner 4.000 hombres en armas y atacar Panamá si Panamá no se suma. Y también le advierte pues a Veraguas que también debe sumarse. Bien, Gómez Miró, después de ese acto, bueno, allí se dice que Gómez Miró se para y habla a los santeños, la gente se emociona, sale a la calle, y ese 20 de noviembre es como un acto de reafirmación. Ese día ellos reafirman su deseo de seguir libre, acto que habían realizado el 10. Así que para mí el 20 de noviembre es un acto, es una fecha clave también en la independencia de la villa, porque si se dejan amedrentar por los realistas, pues de repente se hubieran sumado nuestro y el movimiento no hubiera pasado. Entonces, después que ya se consolida el acto y que los
de la gente de la villa se decide que van a seguir luchando por su independencia, Gómez Miró regresa a Natal el 25 y también allí se da una reafirmación de la independencia del 15 de noviembre. La independencia de la capital. En la capital, como hemos mencionado, la salida del Mujión hacia Sudamérica, pues se aprovecha para conversar y negociar la salida de las tropas. He estado leyendo por allí, incluso de Ana Elena sacó un artículo y en donde ella decía que hablar nada más de la negociación que se dio para la independencia de Panamá es como, bueno, que hubo corrupción, que hubo soborno y todo lo demás, pero se niega que la independencia de Panamá también se libró en los campos de Ayacucho y allá fueron a pelear hombres como José Domingo de Espinar, Tomás Herrera, Antonio Rubini, que lucharon en los campos de Junín y Ayacucho, y casi 1.500 hombres panameños que fueron a luchar por la independencia de América. Así que la independencia de Panamá se libra en tierras peruanas también, y no solamente por el negocio de lo que se dio acá, según algunos autores. Pues. Bueno, esto ya se sabe, Celestino va a hablar sobre eso, que se negocia con el batallón Cataluña y Panamá obtiene su independencia. Quedaba Veraguas, que para algunos era clave. Veraguas era clave, pero en Veraguas, como dice Mario Molina, habían dos posiciones. Unos partidarios de la independencia y otros que se oponían a los actos republicanos. Entre ellos estaban las autoridades, el clero y la élite. Y plantea Molina que lo que pasa es que los cantones de Santiago y de Santiago de Alange se le había dado algunas órdenes, se le había declarado ciudades leales a España, y algún familiar de una de las familias distinguidas, creo que era Pablo Arosemena, se le había distinguido con la orden Carlos III, lo que los llevaba a ser muy realistas. Entonces la gente, sobre todo las autoridades, decían que la independencia ponía en peligro a la Iglesia Católica y la santidad de la Virgen María. Entonces, si ustedes seguro que han leído el acta de independencia de Santiago, y es una declaración eminentemente religiosa. Sin embargo, pues había esa presión de Natá y Santiago para que Veraguas se sumara al movimiento, porque lo que quería Francisco Gómez Miró, segundo Villarreal, era formar un eje, de los pueblos liberados de Azuero, Natá y Veraguas, en este caso Santiago, para enfrentar a la capital, porque ellos estaban decididos de que si Panamá no se sumaba, querían invadirlo, pero no querían dejar Cabo suelto, porque si dejaban a Veraguas suelto, de repente Veraguas se podía sumar a Panamá y acabar con el movimiento. Entonces, por eso ellos presionaban a Veraguas o a Santiago para que se sumara. Se suma San Francisco de la Montaña, también por presiones de Natá y la villa. Lo que se quería, pues, era crear un eje. Finalmente, pues, Nicolau sostiene que el fracaso de una comisión que viene de Veraguas a Natá, encabezada por López García Romero, López García y Romero, para negociar con Gómez Miró, fracasa. Ellos le entregan incluso una carta que había mandado un delegado, García de Paredes había mandado una carta a Panamá, es interceptada en el ejido de Natá. Entonces se les dice: mira lo que están ustedes haciendo. Así que o se suman o nosotros los invadimos. Y entonces, más lo que ya Panamá se había independizado, entonces
según Nicolau, lleva a Santiago a independizarse el 1 de diciembre de 1821. Casimiro de Val pues preside la reunión que determina que que Veraguas se suma al movimiento, y lo hacen saber a los cabildos de Natá, de la villa, la resolución o la decisión que ha tomado Santiago. Luego se busca para escoger a un representante de Veraguas, y se llama a los pueblos de Veraguas para que voten. Creo que iba a ser en 1822, en enero de 1822, para que votaran para escoger un delegado. Y se escoge a José del Pino como delegado civil y militar, pero entonces Fábrega no lo acepta. La razón que Fábrega aduce es que no es militar. Y bueno, al cabo de unos meses presiona y lo quita y pone a José María Chari. Bueno, yo lo dejo así porque, según había hablado con Donceles, íbamos después a hacer una evaluación del acto. Así es, muchas gracias, profesor. Muy interesante su intervención. Para el selecto público, a continuación tendremos la intervención del doctor Celestino Andrés Araúz, quien nos hablará pues un poco más en detalle acerca de las estructuras presentes en el 28 de noviembre de 1821. Le damos la bienvenida al doctor Celestino y los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Gracias en primer lugar al Centro Regional Universitario de Veraguas, a la colega Sara de Troche por esta gentil invitación, a todos los colegas allí presentes y estudiantes, administrativos, al amigo Pantaleón García. Estamos hoy haciendo una especie de dueto intelectual para intercambiar opiniones, es la realidad, ¿no? Y pues voy a concentrarme en lo que yo considero que son líneas de fuerza, y en algún momento voy a hacer detalles porque este es un tema extensísimo, definitivamente, y que cada día aparece mucho más información. El trabajo reciente del doctor Alfredo Castillero Calvo lo demuestra, ¿no? Hay una serie de datos que aparecen allí que, en la medida que se va ocultando lo que hay en los archivos, etcétera, etcétera, sobre todo el Archivo General de India, de Sevilla y en la propia Colombia. Quiero comenzar diciendo, pues, en primer lugar, la independencia de Panamá del Imperio Español, el 28 de noviembre de 1821, se le suele calificar con razón como un hecho con características singulares que lo distinguen del resto de los países hispanoamericanos. ¿Por qué esta característica? Porque los países hispanoamericanos de 1810 hasta 1824 se sumergieron en una vorágine incontrolable de la guerra de emancipación, y en algunas partes fue además una cruenta contienda civil. Y por añadidura, las antiguas ciudades coloniales se dividieron en realistas y patriotas, combatiendo ferozmente entre sí, como fue el caso de Santa Marta y Cartagena, para no ir muy lejos. El enfrentamiento bélico de liberación tuvo características de violencia extrema, con decretos de guerra a muerte por ambos bandos, ¿eh? Ese no había prisioneros, en otras palabras. O sea, en algún momento, cuando Pablo Morillo entró en acción y Bolívar también tuvo que presionar para hacer sentir la fuerza de los patriotas, hubo ejecuciones sumarias, cercos de hambre a ciudades como Cartagena, 1 año y tanto cercada, torturas públicas, persecuciones políticas, encarcelamientos, reclutamientos y contribuciones forzosas, creando el consiguiente malestar, desasosiego y el miedo creciente entre la población, que permanecía casi siempre en vilo ante el temor, pero era un miedo colectivo. Salvo excepciones en algunos de los aspectos mencionados, y solo en la postrimería del periodo colonial,
Es decir, en víspera de la independencia, estamos hablando de los años 1919 en adelante aproximadamente, cuando está Alejandro Jorge aquí, gobernando, y después viene el virrey Samán y pone mano dura de verdad, ¿no? En el Istmo de Panamá se suscitaron las acciones de fuerza por parte de las autoridades españolas. Sí, hubo persecución definitivamente, el colega Pantalón lo ha dicho muy bien, muy claro, pero fue en las etapas postreras. Inicialmente no fueron tan radicales, por decirlo así, como ocurría desde los inicios de los movimientos independentistas en otras partes, ¿no? Como Venezuela, por ejemplo. Aún así, la oligarquía urbana, es lo donde yo me voy a concentrar, ante el temor de verse desplazada del poder por el grupo dominante de la Villa de los Santos, estaba secundado por Nata, digo muy bien Pantaleón, cuando los Santos proclaman la independencia del 21, la oligarquía de acá optó por llevar a cabo un movimiento emancipador en forma pacífica y con mucho tacto, astucia y dinero. Hay que también señalar que en ese momento nosotros éramos un país profundamente incomunicado o enormemente incomunicado. Las regiones estaban muy separadas por las distancias geográficas, pero también por las mentalidades. Los regionalismos se habían acrecentado mucho y los localismos también. Entonces no había el sentido ese de unidad, de identidad que nosotros le estamos dando. No existía eso en ese momento. Ni siquiera había esa entidad de sentirse panameño. El término panameño viene posteriormente, en la medida que va avanzando el siglo XIX, como vamos a verlo con Pantaleón, ¿verdad? Se hablaba de ismeños en ese momento, ¿no? Eso demuestra usted, y santeño, por ejemplo, y veragüense, como hoy. Esa es una profunda división que existía en ese momento en el país. Eso hay que tenerlo en consideración. Además de los recelos que existían entre los grupos, por supuesto, ¿no? Los santeños no querían saber de José de Fabra en absoluto. Le tenían miedo a una represalia de parte de él. Veragüense, evidentemente, ¿no? Porque también ahí está todo el factor económico presente, ¿no? En toda esta profunda rivalidad que existía. Por eso se mandaron emisarios al interior que fracasaron, evidentemente, ¿no? Fracasaron en ese momento. La posición valientísima de Francisco Gómez Miró, definitivamente un hombre osado en ese momento, ¿no? Que tuvieron que contenerlo, porque si no, quién sabe cómo se hubieran apoderado de acá de la capital con machete, ¿no? Una cosa así. Era sido algo extraño, ¿no? Y, por supuesto, segundo Villarreal, secundado por los habitantes de allí, no solamente por el cabildo, pero por los notables, sobre todo. Este es un movimiento de notables. El pueblo se utiliza como nombre para encontrar apoyo, pero son movimientos de notables. O sea, la gente que tiene más capacidad, no solamente económica, sino también educativa. También en el movimiento de la capital se caracteriza porque había un profundo temor que viene como una estructura social hacia la gente del arrabal. La gente del arrabal que estaba al lado en Santana era gente de color. Necesariamente simpatizaba con los esclavistas que estaban dirigiendo la cosa pública en Panamá en ese momento, aunque fuesen peninsulares o criollos. En ese sentido eran iguales, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Los capitalinos recurren a los maestros artesanos, posiblemente pardos, que ya eran libres, para que hablaran con la gente del arrabal y los convencieran de que se sumaran al movimiento, como lo describe muy bien Mariano Rosemena en Independencia del Istmo. Entonces ahí, cuando ocurre el movimiento, todo el mundo está hablando de fraternidad, todo el mundo está hablando de libertad, todo el mundo se está regocijando, pero socialmente no ha cambiado nada, ni va a cambiar durante mucha parte del siglo XIX. Al punto que la liberación de los esclavos no va a venir sino hasta 1851, Colombia. Y aquí en Panamá va a seguir después, inclusive. Entonces, esas son cosas que hay que verlas porque son estructuras.
Bueno, también había miedo también. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Haití es un ejemplo que debemos tener en cuenta siempre. Haití fue el primer país hispanoamericano que declara su independencia. Y eso fue un baño de sangre. Un baño de sangre tremendo. El propio Mariano Arosemena, un escrito en su apuntamiento histórico cuando se retrotrae en 1804, dice que Dessalines era un salvaje que había cometido toda una serie de actos bárbaros, matando gente y todo lo demás, ¿no? Las palabras que él dice son tremendas. Ese temor tenía que existir aquí, y existía, definitivamente, porque el arrabal triplicaba, si no cuadriplicaba la cantidad de habitantes que había en la capital. Eso desde 1607. Aquí la Real Audiencia hizo una especie de censo y demostró que el 77.8% de la población era de color en la capital. Hablando de 1607, ¿eh? Bueno, imagínense ustedes, después con todo ese desarrollo de la esclavitud, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez que se sobornó a las tropas. Entonces, hay varias cosas ahí que hay que distinguirlas. Claro que Panamá va a ocupar un papel fundamental en el resto del proceso independentista que va del 21 al 24, porque es un puente necesario para consolidar la emancipación. Poco antes del movimiento de independencia, el 28 de noviembre, Bolívar ya estaba pensando en mandar aquí al general Benjamín Salón a tomarse a sangre y fuego a Panamá. Y Antonio José de Sucre también lo hacía desde allá de Ecuador. Todos estaban pensando en eso. Y inclusive, desde Londres, había un plan de Londres, de emisarios venezolanos y emisarios colombianos, que estaban planeando apoderarse de Panamá. Ese fue el caso MacGregor. Pero también vino otro corsario llamado Luis Aury, francés, que se estableció en Providencia, San Andrés, la llamada República de Chile, de Buenos Aires y Chile, con el propósito de independizar a Panamá. Ese era uno de los motivos, en combinación con el famoso mariscal Cochrane, el Pacífico, que le metía el miedo a todo el mundo. Era un guerrero audaz, me explico, que fue el que se apoderó del Callao. Entonces esos eran unos planes que ya estaban prácticamente desarrollándose, aunque la guerra misma, el desarrollo de la guerra, no permite que Boyacá fue una acción tardía, recuérdense. Entonces, pero ya Panamá lo va a hacer con sus propios medios. Y es la característica que viene de la mentalidad transitista. Nosotros nos acostumbramos, sobre todo la zona de tránsito, estoy hablando de eso. Justo Arosemena decía en el Estado Federal que la diplomacia y el espíritu, no estoy diciendo nada nuevo, pero voy a repetirlo. La diplomacia y el espíritu mercantil nos fueron de tanta utilidad como las lanzas y fusiles a nuestros hermanos de coloniaje. Diplomacia y espíritu mercantil. El espíritu mercantil, ¿cuál es? La mentalidad esta del desarrollo del comercio en la zona de tránsito. Ese es el espíritu mercantil, que requiere de diplomacia también, y que lo había demostrado infinitas veces. Y dice que ese espíritu mercantil nos fueron de tanta utilidad como las lanzas y fusiles a nuestros hermanos de coloniaje. Intrigas y oro fueron nuestras armas, decía Augusto Arosemena. Con ella derrotamos a los españoles, y esa derrota, cuyos efectos fueron tan positivos como los del cañón, tuvo la inapreciable ventaja de ser en cuenta, no se derramó una gota de sangre. Eso hay que reconocerlo también, porque en el resto de Hispanoamérica fue un baño de sangre lo que hubo, ¿no? Aquí no. La habilidad que se demuestra a lo largo de todo el siglo XIX, de los notables, ¿no? Así que es incuestionable que la diplomacia y el espíritu mercantil, estrechamente vinculados con la intriga y oro, fueron decisivos en esta independencia del 28 de noviembre, de acuerdo con una mentalidad transitista estructural. Es decir, la acostumbrada economía terciaria
consistente en la prestación de bienes y servicios en la ruta de tránsito desde los inicios hasta muy avanzada la época colonial, especialmente durante la celebración de la afamada Feria Nombre de Dios y Portobelo, que se sitúa entre 1544 y 1596 la primera, 1597 a 1739 la segunda. Esta mentalidad derivada del país feria perduró a lo largo de los siglos. No se quedó ayer y se mantiene hoy en día. Y sigue siendo el eje fundamental de una serie de acontecimientos que nos caracterizan y distinguen en nuestro devenir en el tiempo. Es indudable que la posición geográfica y la función de puente en el continente americano ha marcado nuestro destino histórico para bien o para mal. En este último caso, apenas es necesario mencionar la corrupción, que es estructural, y prácticamente lo ha invadido todo y se acrecienta cada día más. Cuando se iniciaron las ferias, vamos con la mentalidad transitista, cuando se iniciaron las ferias aquí, España trató de establecer un monopolio que era engañoso. Era un monopolio que no se podía sostener por la sencilla razón que España no estaba a la misma altura ni de Francia ni de Inglaterra para abastecer a sus colonias. Así que tuvo, a pesar de ese monopolio que se decía que solamente los españoles podían comerciar y navegar en América, eso fue un cuento que no se lo creyeron ni ellos mismos, porque tuvieron que recurrir a agentes extranjeros, comenzando con los portugueses y después para abastecer con esclavos negros a su colonia americana y mercancías. Las ferias se caracterizan entonces por un proceso en el cual los extranjeros penetran profundamente. Y el sistema ese de mercantilista de España, de la concentración de oro y plata, me explico, bajo un proteccionismo estatal, eso no se pudo sostener, porque España no evoluciona económicamente como los otros países. Mientras en la feria, por ejemplo, del siglo XVIII, que los ingleses estuvieron aquí con un navío de permiso cuando terminó la guerra de sucesión, ¿no? Y una compañía para abastecer de esclavos negros. Los barcos llegaban y tenían seguro. Las mercancías que iban ahí estaban aseguradas. Los españoles no. ¿Cómo iban a competir? Amén de que las mercaderías que vendían los ingleses y los holandeses y los judíos que estaban detrás, los judíos sefarditas, ¿no? Eran mucho más baratas. Los mismos esclavos negros obtenían en África. España no tenía posesiones en África. Entonces tenía que recomprarlo y revenderlo. Mientras los holandeses sí tenían posesiones en África y los ingleses por supuesto que también. Y los portugueses ni digamos. Entonces hay una desventaja. Esta mentalidad fue creando una situación en la cual el contrabando se convirtió en un medio de subsistencia. Y no hay que verlo solamente en el plano de la ilegalidad, es un medio de sobrevivir. Sobrevivir, todo el mundo contrabandeaba. Contrabandeaban los miembros de la iglesia, contrabandeaban los militares, contrabandeaban los agentes del gobierno civil y el pueblo, todo el mundo. Pero una manera de subsistir. No había otra forma. Si no había abastecimiento adecuado, ¿no? Ahora, Panamá, por su posición geográfica, se convierte entonces en un centro fundamental para la distribución de mercadería, no solamente por todo el Caribe hacia Estados Unidos y viceversa, sino hacia el Pacífico. Entonces, los panameños se convirtieron en albaceas, en representantes de comerciantes ingleses en Jamaica, o de judíos en Jamaica, o de Curazao, holandeses y judíos sefarditas. Y esas mercancías iban hacia México. Lo ha demostrado muy bien el historiador Olmeda, ¿no? En Guadalajara había panameños allá comerciando, le decían los panameños, y algunos eran peruanos, pero decían los panameños, tenían fama allá de eso. Entonces, esa es una mentalidad estructural que aterriza el 28 de noviembre. ¿Por qué aterriza? Porque aquí cuando avanzaron las guerras en Sudamérica, concretamente en
en la Nueva Granada, llegó un momento que la posición del gobierno español era insostenible y tuvieron que trasladar el virreinato acá, el virreinato con Benito Pérez. Y Benito Pérez, ¿qué tenía que hacer? Pactó con los criollos citadinos para que le dieran dinero a efecto de poder combatir los movimientos revolucionarios. ¿A cambio de qué? De permitir un contrabando legal. Él permitía el contrabando legal, pues también se beneficiaba. Y había sido eso también antes, cuando la invasión napoleónica en 1808, se mandaron donativos patrióticos y todo lo demás. Entonces, esta era una situación muy especial, muy especial. Es una mentalidad estructural que aterriza en el 21, no se acabó ahí, siguió. Lo otro que es una mentalidad estructural y que está ligado a esto es el social. Desde un principio había como una especie de pirámide social que establecen los españoles en la cúspide, los peninsulares, seguido de los criollos. Después una amplia gama de lo que llamaban castas, el mestizaje. Más abajo los indios y por último estaban los esclavos negros. Si bien hubo cierta evolución en ese sentido, esa mentalidad predomina, lo menciona hasta el 28 de noviembre del 21 y después, porque los peninsulares fueron sustituidos por los criollos. Y la trata de esclavos continuó, siguió, no se acabó. O la liberación de los esclavos se da en el 51 y aquí continuó. Entonces, son cosas estructurales que se dan desde el punto de vista social, ¿no? Eso yo creo que debemos tenerlo en consideración. Nuestro papel geográfico nos ha marcado profundamente, nos ha desarrollado con una mentalidad muy especial desde el punto de vista estructural. Lo que pasa es que a veces el balance no es equilibrado. Por ejemplo, el interior del país siempre estuvo por detrás, porque los santeños fueron los primeros que gritaron, pero no pudieron encabezar el movimiento, porque el movimiento básico estaba en la zona de tránsito, que era la que interesaba más, por ejemplo, a Bolívar o a Sucre. Lo interesaba que se independizara Panamá para poder entonces utilizarla como puente, no Azuero, no Veraguas, me explico, por razones obvias, ¿no? La ruta de tránsito era la forma de comunicarse en ese momento, ¿no? El río Chagre estamos hablando y el camino de cruce. Ese era, entonces, esto son cosas estructurales que se han dado, pero también el interés internacional. Llama la atención particularmente que Bolívar, por ejemplo, que pensó en la independencia de Panamá, ¿a quién recurría? A Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña era la gran potencia de ese momento. En plena revolución industrial, al final del 18, principio del 19, ¿quién podía ayudar más? Gran Bretaña. Por eso viene MacGregor. Pero claro, mezclado con esa mentalidad de ahí de todo. Yo voy a presentar un libro que se llama La Independencia en 1821, Contrabando, Corsarios y Utopías. Porque había mucha utopía. Los corsarios querían independizar su manera. MacGregor vino aquí para crear una república donde él iba a ser el gran jefe, porque era descendiente de él, decía él, de la compañía escocesa, que se había casado con la hija del 10º Inca. Yo qué sé, es un poco de locura, me explico. Y así, Auri quería establecer una república aquí también, como una proyección de allá de Buenos Aires y Chile. Y fueron a Florida a independizar también. MacGregor trató de poner una república independiente, ¿no? Ahí en Honduras, Oyais, en una zona de mosquitos y de todo. Vendió eso en Londres, estafó un pocotón de gente. Esos eran los corsarios, pero estaban luchando por la independencia porque fueron los que hicieron la guerra marítima, que ayudó a la independencia. Nosotros estamos en medio de todo eso. Todo eso. Así que esta posición geográfica nos ha marcado profundamente y definitivamente España tenía el último reducto aquí. Trató de fortalecer su posición, pero era insostenible.
desde el punto de vista económico, las medidas de Alejandro Hall y de Sámano, inclusive, hicieron insostenible la posición. Y la influencia británica en la independencia también tenemos que verla. Por ejemplo, de Jamaica se trajo la imprenta. La imprenta vino de Jamaica, ¿no? Las ideas masónicas vinieron de Jamaica. En la independencia hubo aquí masones. Entonces, esa influencia no podemos olvidarla nunca. Estábamos en el centro de los intereses imperiales, incluyendo la Gran Bretaña, que estaba dando armas, municiones a los patriotas, pero mantenía una posición ahí un poco rara, porque al principio fue una guerra frontal contra España, pero después cuando Napoleón invade se alían España y Inglaterra. Entonces, todo eso hay que verlo en el ángulo de lo que fue el 28 de noviembre del 21, que es una lección que debemos tener presente siempre, que los pueblos pueden lograr independizarse por sus propios medios con mucha astucia. Y eso fue lo que ocurrió. Astucia el 28 de noviembre, y eso hay que reconocerlo. Miren, en la propia acta de independencia, ahí está la astucia. Ahí dicen en el artículo primero, 28 de noviembre, que Panamá, conforme al voto general de los pueblos de su comprensión, se declara independiente de España. Y finalmente el último capítulo dice que estos artículos se distribuirán en el interior del país para que cesen la desavenencia que los agitan. Entonces, ¿estábamos unidos o estábamos desunidos? Estábamos desunidos, estábamos claros, pero ellos lo ponen así para crear una primera impresión allá donde Bolívar y Santander. Bueno, yo quiero dejarlo aquí para abrir un compás de discusión. Sí, cómo no. Muchas gracias al doctor Celestino Andrés Araúz. Antes de entrar al periodo de preguntas y respuestas, vamos a entrar a un periodo donde vamos a tener un balance de las principales proyecciones del movimiento independentista en los siglos XIX y XX. Le damos la palabra a ambos profesores. Muy bien. Colega Pantaleón, no sé cómo visualizas tú la parte política del movimiento del 28 de noviembre del 21 y cómo se proyecta en el siglo XIX, lo que sigue el siglo XIX. Yo creo que la unión a Colombia fue una unión momentánea, quizás adoptada por una medida perentoria de que podía haber una reconquista española y teníamos que buscar el apoyo de Bolívar. Pero después esa unión fue, como se dice vulgarmente, un tiro por la culata, porque los colombianos en realidad no demostraron mucho interés, salvo cuando había algo que les interesaba aquí, como una ruta interoceánica que quería construirse, etcétera, etcétera. Mientras tanto, como que los movimientos separatistas eran un ejemplo de que había un descontento, pero también había una situación muy especial, ¿no? Yo me separo, pero me uno. Es como un matrimonio, que nos separamos, pero no rompemos el matrimonio. Esa es la característica de los movimientos del 30, 31 y el de 40 inclusive. Entonces, ¿tú qué opinas hasta que llegue el Estado Federal? Pantaleón. Yo pienso que igual, ¿no? Panamá se independiza de España, pero por temor, pues se juega, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos venimos a Perú? ¿O nos unimos allá a Uturbide? ¿O Uturbide quería invadirnos? Ya acuérdense que Uturbide se había tomado casi prácticamente Centroamérica. Así es. O sea, había ese problema. Entonces, puede más quizás la figura de Bolívar. Y entonces nos vamos a unir a la Gran Colombia, pero como tú decías, el mismo artículo 9 dice, pero nosotros nos reservamos el derecho a establecer nuestros propios reglamentos económicos. O sea, nos vamos a unir, pero con ciertas consideraciones. Y cuando no nos resulta, a los 5 años queremos separarnos o ponernos bajo la dirección de Inglaterra o Francia o un ansiatismo, siempre y cuando nos permitan
libre comercio. Eso sí es lo que siempre ha estado manejándose en Panamá. Se estuvo manejando eso, los comerciantes que fueron los que manipulaban, controlaban, como tú decías. Siempre el libre comercio estuvo pendiente. Es una mentalidad pues que se ha mantenido siempre con ese libre comercio, ¿no? Y se ha ido reforzando a tal punto que hoy tenemos, pues, somos centro bancario, ¿no? Con todos los problemas que tenemos. Sí, sí. Inclusive, colega, si proyectamos esto al 3 de noviembre, seguimos en la misma línea de pensamiento, ¿no? La ruta interoceánica es la que manda las decisiones políticas que se adoptaron, en principio, ¿no? Sí. Bajo la férula de Estados Unidos, definitivamente, ¿no? Entonces, políticamente, a pesar de que ensayamos el federalismo, un federalismo a medias también, porque bajo una constitución centralista al principio que nos amarró mucho, y después el federalismo se fue a un radicalismo muy ya insostenible en el 63, con la constitución de Río Negro, me explico, y ya no podíamos sostener esto. ¿Cómo es posible que en el Estado Federal del 55 al 86 hubo como 27 presidentes de Estado acá y como 7 constituciones se promulgaron? Era un caos. No hablemos del tema del interior del país, es que nunca se sumó del todo. El interior del país, colega Pantaleón, el asunto no terminó porque la gente de la capital dijo que tomaban en el acta. Los santeños siguieron protestando. En 1826, en ese documento que vamos a presentar mañana, ahí habla el coronel Manuel Muñoz, que había un levantamiento en Los Santos contra el gobierno central. Y cuando ocurrieron los movimientos separatistas el 30, 31, Veraguas también se opuso, doctora Troch, para sumarlo a un lío, ¿no? Porque ellos tenían su propia mentalidad, ¿no? Eso va a ser una característica, porque había unas diferencias muy marcadas. Las comunicaciones estaban muy atrasadas. La comunicación que prevalecía era una comunicación marítima. Los caminos eran trochas, me explico. Entonces, el regionalismo tenía que prosperar de todos modos. No había lo que se llama una identidad nacional creada, no existía eso. Eso fue poco a poco, fue paulatino, en mi opinión. Pueden diferir, por supuesto, pero yo lo veo así. No sé, Pantaleón, desde el punto de vista social, ¿tú qué dices o quieres otra? Sí, se mantiene esa situación, ¿no? Esa situación de localismo que en otros lugares se van a aparecer los caudillos. Exactamente. Los caudillos, pero aquí en Panamá se mantiene esa situación, y Veraguas y el resto pues tiene sus orígenes casi en la eliminación de la encomienda, en la época colonial. Así mismo, cuando algunos se van para el interior, para Azuero, y que ellos van a trabajar lo que ellos pueden. En cambio, los que se van para Veraguas se llevan el sistema de encomienda, y ese sistema va a permanecer. Y por eso, a lo largo de esto, creo que Melchede hablaba de esa visión, ¿no? Una visión del terrateniente versus la visión del pequeño productor. Y eso se van a enfrentar en 1821 y más adelante, como tú mismo lo planteabas. Claro, y además, colega, no nos olvidemos que había unas rivalidades, no solamente por el tema de la propiedad de la tierra, minifundio con latifundio, etcétera, etcétera, Los Santos con Veragua, sino también rivalidades hasta de familia. Era algo tremendo, ¿no? Entonces, eso echó al traste con muchos intentos de unidad. Era imposible sostener eso, ¿no? Es más, todavía en el siglo XIX, durante todo el siglo XIX, continuó la incomunicación, porque el ferrocarril transísmico fue un área que comunicó, un transporte que comunicó solamente Colón, Aspinwall con Panamá, y el resto del país seguía igual, hasta que vino la navegación a vapor poco a poco, ¿no?
eso configura también una situación muy disímil, ¿no? Ahora, Pantaleón, también desde el punto de vista social ya propiamente tal, yo creo que los grupos excluidos de la sociedad no cambiaron de posición con el 28 de noviembre. La Constitución de Cúcuta establecía claramente, estableció unos parámetros, quién era el ciudadano. Tenía que tener no solamente ya 19 años, sino también cierta propiedad para poder ser considerado ciudadano. Y la Constitución del 41 de aquí nosotros también. Y propiedad de bienes raíces. No todo el mundo tenía esa capacidad. Entonces, la parte social como que también quedó ahí flaqueando. No sé, ¿tú qué opinas, Pantaleón? Sí, porque tanto que se prometió, ¿no? La distribución de las tierras, y eso no solamente aquí en Panamá, sino Bolívar cuando declara su guerra social, que cambia, que le estaban dando, que no pegaba una, él decide cambiar su estrategia, dar una guerra social, le voy a quitar los impuestos a los indígenas, voy a liberar a los esclavos, le voy a dar tierra a los llaneros. Entonces, cuando ya comienza ahí es cuando comienza Bolívar a tener éxito, porque las primeras acciones de Bolívar fueron desastrosas, ¿no? Así es. Pero no cumplen. Y creo que leía por allí que cuando había alguna feria, alguna cosa, a un negro se le daba la independencia como el día del nacimiento, el cumpleaños de Bolívar. Se le permitía, entonces, se le otorgaba a un negro la libertad, pero para celebrar, ya que siempre se mantuvo esa parte de la esclavitud y la marginalización de tanto los indígenas como los negros, que todavía vemos, si lo llevamos al actual hoy, todavía los indígenas que fueron expulsados de las mejores tierras se fueron por la montaña, ahora han descubierto que las montañas son importantes y también lo quieren sacar de allá. Sí, o sea que se ha mantenido esa misma situación. Exactamente. Es más, el propio Bolívar decía en una carta a Santander en 1820, vamos a reclutar a los esclavos porque son gente fuerte, ¿no? Vigorosos, que están ya acostumbrados a inclemencias del clima, al hambre y a todo eso, ¿me explico? Y ellos tienen que pelear también por su libertad, no solamente la gente libre, sino ellos mismos. Y además dice porque son numerosos y son peligrosos, ¿me explico? Así que puede haber una rebelión. Y esa mentalidad que Bolívar, que había pedido la liberación, como tú bien apuntas, para que participaran en los ejércitos, también tiene su cierto resquemor por la situación, ¿no? Y no hablemos de lo notable de aquí, ¿no? Un Mariano Arosemena que habla de las clases populares que son vagos, ¿no? Que se dedican a jugar gallo y que al aguardiente y a las procesiones y a los pugilatos y a la cosa, y que viven solamente tendidos sobre una hamaca esperando que caiga una fruta o que caiga un pescado por la esquina, ¿me explico? ¿No? Y el propio Justo Arosemena que decía que nosotros aquí, la peor mezcla que pudo ocurrir, decía Justo Arosemena en 1844, 45, por ahí, que fue la mezcla del español con el indio y el negro. Eso fue un desastre, decía él, que había que mejorar esto, había que traer migrantes de allá, de Europa. Imagínate tú. Entonces, dura, ¿no? Sí, no, definitivamente como tú decías hace un rato, ¿no? La revolución haitiana asusta a la gente. Claro. Incluso Bolívar no le da mucho vuelo a los coroneles o generales negros como el general Piar, que lo manda a fusilar. Sí, sí. Porque se estaba convirtiendo en un líder. Sí. Y entonces mejor lo mandamos a fusilar. Y o sea, eso es, entonces uno se pone a, concho, pero era Bolívar, bueno, pero es que tenía la experiencia de Haití, que si los deja correr, y aquí como se ha dicho que Pablo Arosemena decía que la independencia se hizo con mucho cálculo. Claro. No queremos darle armas a los negros también, porque qué tal si se van contra nosotros y le pasa como a Haití. Y además claro, y además eran mayoría. Claro, eran mayoría. Sí. Y también, Pantaleón, desde el ángulo internacional, ¿no?
este interés de las grandes potencias por Panamá y de los países en expansión como Estados Unidos, ¿no? Como tú bien apuntas, pues los notables ya 5 años después del movimiento independentista está en un país asiático, un país que necesita la protección de Inglaterra o Gran Bretaña, de Francia y de Estados Unidos, que es una nación en expansión para construir una ruta interoceánica aquí, terrestre, acuático, mixta. La influencia británica era enorme entonces, porque Gran Bretaña era la potencia mundial por excelencia en plena revolución industrial. Y se expandió no solamente por el Caribe insular, sino por el Caribe centroamericano, asusando al indio Misquito, ¿no? O sea, por haber territorios en Centroamérica, sobre todo que le pertenecían a él. Ya tuvo que tomar medidas fuertes para rescatar Bocas del Toro, porque el indio Misquito se quería apoderar de él, o sea, los británicos. Y en el 30, como tú recordarás, hubo una conspiración aquí, donde estaba Mariano Rosemena y otro, para que Panamá se separara de Colombia y se uniera o se anexara a Gran Bretaña por la vía del almirantazgo de Jamaica, que es una de las cosas que llevó a Pinar a acelerar el movimiento del 30, ¿verdad? También de que los chiricanos también estaban oponiéndose, porque ahí hay otro regionalismo también fuerte, ¿no? Y siempre lo hubo, ¿no? Entonces, y después, como Estados Unidos, bien que tiene sus intereses aquí, firma el Tratado Mayarino-Bigla para mantener la soberanía y propiedad de la Nueva Granada de Panamá a cambio de la libertad de una ruta de tránsito. Se construyera o se hiciera o tuviese en ese momento. Fuimos siempre como una especie de tablero de dominó de los imperios aquí, Pantaleón. Sí, sí, esa presencia británica en todo el cordón norte de América Central. Una discusión o una lucha que vienen teniendo Inglaterra y Estados Unidos desde allá del norte de América del Norte, cuando se peleaban en Obregón y California, se traslada luego acá en el Caribe, buscando sí, ese control, ¿no? Ese control de quién iba a construir el camino, ya sea terrestre o marítimo o qué se hacía, pero tenían que tener ese espacio. Exacto. Y si tú te fijas, el otro día, una vez que estuve en Nicaragua, hay una cultura, la cultura garífona, e incluso la presencia del negro, que es muy marcada, que pareciera que estuviéramos aquí en Bocas del Toro, que la gente te habla el inglés igual. Exacto. Con la misma cultura, y la gente se viste igual con la gente que tú ves en Río Abajo. Pues esa presencia británica en el norte de Centroamérica, y que, como tú decías, estaba a punto de tomarse Bocas del Toro. Entonces, los británicos eran agresivos en esta región. Y obviamente que ahora rivalizando con los norteamericanos. Yo pienso que ese libro de Fred Rippey, las rivalidades de Inglaterra y norteamericanos, como que nada más se ha quedado así, pero hay muchas cosas que hay que buscar. Sí, y entonces también esa relación que tú decías hace un rato de Jamaica y Panamá, yo creo que ahí nosotros no creo que hay una autora que escribió algo de eso, pero hay una vinculación, y una amiga mía decía, pero si yo estoy casada con un británico, con un jamaiquino, estábamos hablando de eso, o sea, esa relación Jamaica-Panamá no la hemos explotado. Entonces, si tú te vas allá a Jamaica, vas a ver a Morgan como un héroe. Sí, claro. Acá Panamá es un villano. Entonces, sí, ¿qué pasó con Morgan, que se te transformó cuando cruzó el océano? Sí. Con los israelitas que se pasaron por el Mar Rojo. Entonces, sí, esa historia, yo pienso que tenemos que, no sé, quizás sea por la limitante del idioma, ¿por qué nosotros no hemos explotado esa relación Jamaica-Panamá, que prácticamente estamos allí? Y yo pienso que sería una de las tareas de las nuevas generaciones. No sé si hay archivos en Jamaica que le permitan reconocer esa información, como la que tú planteabas, la relación de Cartagena con Panamá. Exacto. Yo creo que yo tengo un trabajo, discúlpeme, sobre Bocas del Toro y el Caribe Occidental, siglo XVI a siglo XIX, y yo encontré que, bueno, primero que Bocas, la isla Colón, fue fundada por ingleses, ¿no? Con norteamericanos, en 1826. Pero el inglés que se hablaba en Bocas hasta cuando yo estuve allá en los años 70, es un inglés británico.
o mejor dicho, un guariguari, porque es una mezcla entre inglés con español. Un creol. Pero los nombres geográficos que hay en Bocas, por ejemplo, son nombres británicos, y los apellidos de los indígenas que están allí también. Por ejemplo, esto de Smith, ¿no? Esos son apellidos Trotman, yo qué sé, son apellidos que vienen de allá, de la influencia de las relaciones con los ingleses particularmente. Y un sacerdote, Teléforo Paul, un obispo, estuvo allá en Boca en los años 70, por allá, y visitó la isla de Boca y Carenero, que está ahí enfrente, ¿no? Y se encontró que las escuelas enseñaban en inglés, nada más en inglés, a los niños y niñas, ¿no? Y le preguntó él, ¿usted conoce usted mencionó a Bolívar alguna vez? Dice, jamás. ¿Usted conoce la fecha de la independencia de Colombia? Tampoco. ¿Y la independencia de Panamá? Tampoco. ¿Y usted qué celebra? Nosotros celebramos el cumpleaños de la reina Victoria. Decía, con Dios salve a la reina. Estoy hablando de los años 70. ¿No? Y una de las razones por las cuales uno de los primeros decretos que emitió la Junta Provisional de Gobierno en 1903 fue crear la provincia de Bocas del Toro, porque había muchos intereses allí extranjeros, particularmente estadounidenses, porque Boca es un movimiento del banano muy grande, etcétera, etcétera. Ahora se ha integrado, pero el factor dispensa y por la marginalidad, ¿no? Ha influido en eso, ¿no? ¿Qué paralelo harías tú, o podemos hacer entre el 28 de noviembre y el 3 de noviembre, Pantaleón? Bueno, podríamos decir que en primer lugar que salimos de un imperio para caer en otro, ¿no? Sí. Y obviamente que acá vamos a salir mediatizados, ¿no? Como decía don Fernando, con Sí. ese tratado de Jaibuno Varila nos mediatiza. Totalmente. Y tampoco tenemos lo que aspirábamos, porque si en 1821 aspirábamos a tener un país más próspero y nos unimos a Colombia pensando en eso, a los años estábamos lamentándonos de esa presencia. Acá nos separamos obviamente con la ayuda norteamericana, y al año 1904 ya estábamos protestando por el trato que nos estaba dando Estados Unidos con la tarifa de inglés. O sea que prácticamente estamos caminando cometimos quizás el mismo error. Claro que se construyó el canal, pero esto nos mediatiza, y eso nos va a permitir entonces casi un siglo de lucha para liberarnos. Acá necesitamos 82 años y prácticamente esa situación, ¿no? Y bueno, tratando de buscar mejores días, pues nos fuimos de mano en mano pasando ese problema, y no sea que ahora la gente dice, bueno, ahora vamos a caer en manos de los chinos. Yo la impresión que tengo es que todavía no se han ido los estadounidenses aquí, físicamente sí, pero claro, tiene que tener un poder hegemónico tremendo, ¿no? Sí. Vemos la actitud de los gobiernos de turno y nos damos cuenta, ¿no? Sí. No, definitivamente. Incluso creo que me han dicho que, no sé, ustedes sabrán, que la canciller vino de Nueva York. Sí. Vivía en Nueva York y la nombraron para ser canciller de este país. Claro. Y aquí en Panamá tantos intelectuales que conocen la política exterior de Panamá, sí, pero no tenemos el abolengo para ser parte ni la línea pro yanqui tampoco. No, tampoco, definitivamente. Sí. Sí, yo creo también, a mí me llama mucho la atención, Pantaleón, el hecho de que, bueno, ambos acontecimientos fueron incruentos. O sea, una sola gota de sangre, lo cual dice mucho, y hay que ponderar esto de la mentalidad de la gente que hizo los movimientos separatistas o independentistas. Eso hay que ponderarlo, porque veníamos en el tren, una sangría terrible de la guerra de los 1000 días, tremenda, ¿no? Y el 28 de noviembre veníamos la revolución hispanoamericana, que era también tremendo, que no nos tocó tan directo, ¿no? Pero también influyó en la mentalidad. Entonces, esas son cosas que también yo creo que vale la pena realzar, ¿no?
Sí. Independientemente de lo que pudo haber un soborno, no, pero y también la ayuda extranjera, porque, por ejemplo, Estados Unidos también recibió apoyo de Francia y la propia España en su proceso de independencia, si vamos Claro, a eso. claro, definitivamente. Ahí hay un libro que se llama Hermanos en Armas, donde te analiza toda esa situación de la alianza de Estados Unidos con Francia y España, Holanda, Exacto, cómo tuvieron su exacto. independencia y cómo le llegaba el apoyo a través de Haití y la Luisiana. Exacto. Sí, sí, así es, así es. A mí me llama la atención también, Pantaleón, el hecho de que ¿por qué aquí nosotros que hablamos de noviembre, mes de la patria, no recordamos el 18 de noviembre de 1840? No lo entiendo. Sí, La creación, hombre, la separación, la tercera separación que duró 13 meses, que creó una constitución que ha sido muy bien estudiada por el compañero y colega Óscar Vargas Velarde, que Víctor Frieso Boitia la llama la Primera República. sí. ¿Por qué no se realza el 18 de noviembre? Yo no entiendo, no aparece en el calendario del mes de la patria aquí. Sí, incluso establece relaciones diplomáticas con Costa Rica. Exactamente. Sí, sí. Ahí sí, es todo un periodo, un año casi en la experiencia. Sí. Y no lo hacemos realmente. Sí. Bueno, creo que nos hemos extendido ya, como que hemos hecho un diálogo aquí entre colegas. Correcto, correcto. Muy Muy interesantes las intervenciones, evidentemente llenas de un gran carácter didáctico, porque nos han colmado de gran conocimiento. Abrimos el periodo de preguntas y respuestas. Tengo una pregunta por aquí en el chat interno. Un estudiante me pregunta, durante el proceso separatista, la independencia de Panamá, de España, ¿Estados Unidos jugó algún papel importante dentro de este proceso? Bueno, que yo sepa, no. No se ha demostrado eso. En ese momento Estados Unidos era una nación que estaba en un proceso expansionista que estaba comenzando en realidad. No creo que tenían marcados intereses políticos en ese momento como para intervenir en un proceso independentista, pero sí había mucho comercio con Estados Unidos a través del puerto de Chagres, particularmente, así como con los ingleses. Aquí traían bacalao y carne salada y esas cosas, y madera de Estados Unidos. Acá se le mandaba metálico y otros productos, pero no, que yo sepa, políticamente no hubo esa influencia. Sí, porque lo que pasa es que ellos, como tú bien decías, los Estados Unidos no eran un país determinado tampoco, y ellos estaban en ese momento, en 1819, estaban negociando las Floridas con España. Exacto, así es. Entonces no querían comprometerse, porque si querían negociar la Florida y se apoyaban a los movimientos de independencia, pues España obviamente no les iba a dar. Así que ellos estaban tranquilos esperando. Cuando ya no les quedó más remedio es que van a reconocer la independencia. Sí apoyaban en algunos momentos, o permitían, por ejemplo, que se compraran barcos, pero cuando España reclamaba, bueno, no es para eso. Así que ellos fueron muy cautelosos con los movimientos de independencia en los primeros años. De hecho, por ejemplo, el corso que se desarrolla en el siglo XIX, que es muy distinto al corso de los inicios del siglo XVI, de robar nada más y llevar botín a su respectiva corona, es un corso que está luchando por la independencia y se reclutan muchos corsarios en Baltimore particularmente, ¿no? Sí. Porque esa gente tiene experiencia en la guerra con Inglaterra, que hubo una guerra que Inglaterra se apoderó de Washington, como te recuerdo, ¿no? Sí. Esa gente tiene mucha experiencia y ayuda mucho al proceso independentista de Hispanoamérica, pero lo hacen a nivel más bien particular, no a nivel oficial. Sí. Y sí mandaban agentes por ahí sí, claro, a observar Poinsett, por ejemplo, que hablaba mucho Soler, sí. Mandaban a ver cómo andaba la situación, pero no meterse directamente hasta ese momento. Así es. De hecho, cuando MacGregor intentó independizar la Florida, te recuerda, ¿no? Que reclutó gente allí en Baltimore y se fue loco y creó la República de Florida con la isla Amelia, que quería venderla a los Estados Unidos y después no sé qué, crear la Constitución de Estados allí norteamericana que asegurara
Los gringos dijeron, oye, ¿esto qué pasó? Si nosotros estamos negociando con España, vamos a sacar a este tipo de aquí, y lo sacaron. Sí. 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 ¿Tenemos alguna otra pregunta en el foro? Pueden hacerla, por favor, directamente. Buenas. Bueno, Profesor Buenas. Jesús, adelante. Jesús, Sí. y después yo pregunto. Dele. Como breve, primero un saludo a los expositores magníficos. No hablen de los chiricanos, que Sara es chiricana. Están hablando que Sara es chiricana, tenganlo presente. Muy Bien, la pregunta que yo quiero hacer o que me aclararan ustedes es lo siguiente. Había ese odio que la declaración de los Santos del 10 de noviembre plantea contra Fábrega. Fábrega tenía esa desconfianza hacia el interior, el miedo hacia las fuerzas de Bolívar que estaban en el Magdalena y en Ecuador, que podían invadir a Panamá. Claro. Y lo que quiero saber es lo siguiente, el hecho de que México en septiembre del 21, México y todo Centroamérica, hiciera su declaración de independencia y Panamá se convirtiera en el único país de América, el único de América que aún no había dado el paso, ¿tuvo algún tipo de presión sobre nuestros gobernantes? ¿Tiene usted algún tipo de idea sobre eso? Le agradezco. Pantaleón. Yo pienso que los mismos dirigentes de Panamá no querían participar de nada de eso porque ellos estaban viviendo la bonanza económica, ¿no? Esa fidelidad del rey estaba determinada por la bonanza económica que ellos tenían. El mejor antídoto que tenía España para que Panamá se independizara, como decía Celestino, a pesar de valores geopolíticos que tenía Panamá, era que creo que incluso la casa con el gobierno español le había dado ese privilegio a Panamá que se mantuviera negociando con esto, con Jamaica y con otros pueblos, y por eso entonces Panamá no quiso, ¿no? Sí recibió presiones de Sudamérica para que se sumara, pero no le convenía a Panamá en ese momento, así que por eso ellos se declaran vasallos leales de la corona española. Claro. Y además no olvidemos que se ha jurado la Constitución de Cádiz de Panamá, ¿no? También. Que eso lo vinculaba directamente a ellos, y donde lo que prevalecía eran los intereses económicos en realidad, ¿no? Era lo que más interesaba, ¿no? Hay una, no tiene que ver con México, pero para que ustedes vean que también los del extranjero tenían calado a los panameños. Por ejemplo, Sucre hizo una carta hacia 1800, a principios del 21, por allí. Yo estaba preocupado por la situación de que todavía no se había dado la batalla de Boyacá, y entonces había mucha incertidumbre de las tropas realistas, sobre todo en Quito, que había muchas tropas realistas en ese momento. Entonces él decía, le escribía a Bolívar, Sucre, ¿no? Se le han titulado de mi propia mano esa carta de Sucre a Bolívar, donde decía, hay que agilizar esto, dice, porque en Panamá no sabemos cómo pueden reaccionar, porque allí lo que manda es el oro, decía, ¿no? Vamos a ver otra palabra, y yo no sé cómo pueden reaccionar, porque de repente, si no se libera Perú, se unen a Perú, pues. Así que hay que estar encima de ellos, así decía el Sucre. Sí, profesora Sara, su pregunta. Active el micrófono, profesora. Micrófono. Bueno, a los dos, la pregunta, antes quiero decirle a Jesús que todavía tenemos los resabios de esos grupos localistas. No. Yo nací allá, pero yo soy veragüense, ya estudié y todo, soy veragüense. Y la prueba es que estoy empujando todo, que se reconozca todo lo que Veraguas ha hecho. Bueno, yo sé que Veraguas, Jesús lo dice de broma. Ok. Mi pregunta es la siguiente. Si Veraguas, su característica primordial es una Veraguas terrateniente, elitista, una sociedad cerrada, con una fuerte influencia religiosa, como usted señaló, la percibimos claramente en esa acta de independencia. Igual manera,
esa situación aislada del resto del interior, que todavía para 1903, en un trabajo que hicieron mis colegas sobre los movimientos de adhesión a la gesta separatista de 1903, muy bien planteaban ellos la dificultad de llevar esa comunicación a la mesa, a las palmas, qué sé yo, precisamente porque seguían esas mismas condiciones de una red vial pésima que todavía la tenemos, ¿verdad? Que todavía tenemos esa red vial que no es lo mejor. Entonces vemos que de 1821 a 1903, esa condición terrateniente todavía de una sociedad cerrada, de la fuerte influencia religiosa se mantiene hasta 1903. Vemos allí en un trabajo pues que estoy ya casi que terminando, veíamos por qué en esta Veraguas, en la Veraguas sobre todo de las tierras bajas, no hay ese fuerte apego a la lucha planteada por Victoriano Lorenzo, pero sí lo vamos a ver en las montañas. En las montañas de Veraguas sí lo vamos a ver. Entonces es allí un poco el trabajo ver cómo esa Veraguas todavía mantiene los resabios colonialistas. Decía yo que viví también en Soná, que ya por los años 60 y 65 todavía ya se mantenían esas epítetos de mi señor, mi señora, la niña, para esas épocas. Entonces, ver por qué la Veraguas se mantiene todavía así. Saber la característica esta de terrateniente, de señores de la tierra, como lo manifiesta Figueroa Navarro. Entonces, vemos, hoy comentaba el profesor César, el director, en una conferencia, rueda de prensa, creo que fue allí o anoche, no sé por qué hemos tenido tantas actividades. Él decía también que nosotros los veragüenses nos hemos dejado llevar muchísimas cosas que tenían para aquí, que nos sirvieran muchísimo a toda la sociedad, pero es esa falta de identidad, de unión, de cohesión de grupo del veragüense, a diferencia del santeño, que quizás la característica esa de minifundios no hizo tanta diferencia social, elitista. No sé ustedes, sí me gustaría porque me interesa ese tema. Yo pienso que como tú dices, la pertenencia o sentirse dueño de un pedazo de tierra te hace quererlo y trabajarlo para ti. En cambio, el que trabaja para otro no se siente responsable. Lo vemos incluso para el gobierno, con mucha gente trabaja para el gobierno y los carros los desbarata, el presupuesto lo despilfarra porque él piensa que eso es del gobierno y el gobierno es un monstruo que tiene mucho dinero. Acá el terrateniente es dueño de su tierra, pero no está encima del trabajador, y el trabajador a veces lo ve como el enemigo y quizás trate de no vincularse con la tierra como lo hace el que trabaja su tierra. Y yo lo veo, por ejemplo, si tú le dices a alguien, hazme esto, y si no está encima de él, pues tú te descuidas y no te hace nada. En cambio, si tú lo haces tú mismo, tú sientes que es tu trabajo. Yo pienso, por ejemplo, de la época colonial, allá cuando estaban las minas de Concepción, allá arriba en Veragua, Natá y Los Santos eran los que los mantenían a través de Santa Fe. Y Santa Fe, no sé si todavía era una tierra de comerciantes, porque era que le vendía a las minas de Concepción, porque Concepción nada más era comer. Cuando se acaban las minas, entonces esa gente se va. ¿Qué es lo que dice Alfredo? Se va para acá y funda Montijo, funda las Filipinas, y luego funda San Félix hasta llegar al Ángel. Entonces, esa gente, pues, de acá, pues, son como que no se sienten, los de Veragua, como que no se sienten, esa gente que sale de Concepción, como que no se sienten dueños de esa tierra, pero se van. En cambio, Azuero se queda allí. Yo pienso que es esa
El sentido de pertenencia a un territorio pequeño es lo que te hace tener esa vinculación, y los otros, pues que en el caso de los que trabajaban en Veraguas, de tierras del Señor, pues no se van a sentir parte de eso, no es de ellos, obviamente. Sí, Pantaleón, y había como un apego a ese señor, para quien ellos trabajaban. A pesar de que no eran los mejores tratos, ellos he encontrado documentos, por ejemplo, de Soná, de los Arosemena, que hablaban muy bien de Manuel Higinio, del papá de Manuel Higinio, o sea, cómo ellos sentían, a pesar de los tratos, mucho apego a ese señor de la tierra. Pero no había una relación de compadrazgo. Dígame. No había una relación de compadrazgo entre ellos. Sí, claro. Recuerda que eso se da increíblemente, y por la religiosidad, pues eso va de la mano, claro. El aspecto religioso. Yo pienso también que en el caso específico de Veragua hay que ver también el tema de la extensión. La extensión territorial de Veragua es grande, ¿no? Eso crea internamente también dispersión. Sí. Y la dispersión crea núcleos entonces muy específicos. Entonces desarrollan mentalidades muy específicas. Dice un historiador norteamericano, mentalidades de campanario, muy cerca, no más allá del sonido de la campana. Parece una cosa despectiva, pero se encierran, ¿no? Por eso. Eso por un lado. Lo otro, yo creo que también eso hay que verlo en función de la educación. ¿Cuántas escuelas había en ese momento en Veraguas? ¿Eran escuelas religiosas o eran escuelas civiles? ¿Qué tipo de educación era? Porque cuando nosotros nos independizamos de España, aquí el porcentaje de analfabetismo no debió bajar del 90%, quizás más. Yo no quiero imaginarme lo que era el interior, ¿no? Si todavía el 3 de noviembre de 1903, cuando nosotros nos separamos definitivamente de Colombia, yo prefiero usar el término separación definitiva antes que independencia, porque independencia conlleva que ya vas a vivir una vida totalmente por ti mismo, y nosotros nacimos maniatados totalmente al poder estadounidense. Por eso que, hombre, el artículo primero del Tratado de Barilla decía: Estados Unidos sostiene la independencia de la República de Panamá, hombre. Sí. El analfabetismo, el 3 de noviembre de 1903, estaba trepado sobre el 80%. Yo creo que eso propicia una situación de desigualdades tremendas. Tenían acceso a la educación o a los niveles de educación un poquito más altos. Evidentemente los que tenían más poder económico, evidentemente, eso está claro. Y en este caso el gamonal de turno, ¿no? O las personas que tenían cierto dominio de la tierra, por decirlo así. Eso es lo que más acceso tenía, y pues inclusive podían viajar al extranjero. Yo recuerdo el caso de una viajera que van a publicar el libro, se llama Jenny White del Val. Estuvo aquí en los años 70, se casó con un veragüense. Del Val. Del Val. Y lo que retrata ella allí queda claramente cómo era la vida en ese momento en el interior del país. Una vida bastante detrás del desarrollo, ¿no? Mira, el propio Justo Arosemena aquí decía, estamos hablando de 1840, 40 y tanto, decía: nosotros aquí no hemos logrado ningún grado de civilización aceptable, porque él está tomando como punto de referencia a Europa. ¿Estamos claros? Porque él decía: aquí, ¿dónde están las industrias? Cuando en Inglaterra estaba la revolución industrial, pues aquí nosotros no conocíamos ni siquiera lo que significaba un ferrocarril, y mucho menos la navegación a vapor. Entonces decía: allá en Europa hay pocos hombres y la tierra pues puede trabajar bien, pero acá hay mucha tierra y falta mucho trabajo, pero tienen que enseñarle. Él decía: hay que establecer escuelas industriales.
escuela de arte, decía él, para que aprendieran a cultivar la tierra. Enseñarle a verdaderamente una forma moderna, mecánica, de establecer eso a través de un sistema educativo. Pienso que ahí hay un punto a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué porcentaje de la población era indígena? Que han vivido marginados de la sociedad por siglos, y lo siguen estando en muchos casos, ¿no? Era, como mi esposa lo dice en un ensayo, disculpe la alusión, lo invisible, eso no se les veía. Entonces, esas profundas desigualdades, creadas inclusive desde el punto de vista local, inciden directamente en las mentalidades. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias a los dos por sus aportes. Roberto. Sí, profesora, pasamos pues ya para despedir las palabras de la profesora Sara de Troch, quien va a darnos el agradecimiento como presidenta de la Comisión del Bicentenario. Profesora. Bueno, qué decir, infinitas gracias a los dos panelistas de hoy que han tenido un conversatorio riquísimo, tremendo conversatorio y tremenda exposición, la primera que hicieron. Les agradecemos infinitamente la Escuela de Historia, la Comisión del Bicentenario, los estudiantes que están pendientes de todo esto, agradecerles a ustedes, agradecer también a los colegas de otras sedes que se han conectado. Tenemos a nuestro maestro Fernando Aparicio, que le damos un gran saludo, ¿verdad? Y también vi por allí otras colegas que están escuchando, ¿verdad? Esta excelente participación. Pues invitarlos a que continuemos en esta reforzamiento de la historia y precisamente en esas lagunas, en esos vacíos que tenemos, porque créanme que aquí en Veraguas el 1 de diciembre se desconoce. Creo que este año es que se está hablando de ese 1 de diciembre. Ahora hay que explicar qué fue lo que pasó. Por ahí pregunta alguien que por qué esa unión de Veraguas el 1 de diciembre. Bueno, ya los expositores señalaron las razones y creo que esto es lo que tenemos que hacer, sobre todo pues para nosotros, los que estamos en este quehacer, para nuestros estudiantes que se están formando. Agradecer a estos maestros, y sé que Fernando también siempre nos colabora. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga, y estamos pues aquí esperando otra oportunidad de escuchar toda la sabiduría, todo el conocimiento que ustedes tienen. Mi profesor Celestino, como le dije esta mañana, cuídese mucho, que lo necesitamos. Gracias, muchísimas gracias por su invitación, profesor, y su amable palabra. Gracias, buenas noches a todos. Bueno, igual. Gracias a todos, nos despedimos. Gracias, Pantaleón. Bueno, igual, nos vemos mañana si Dios quiere. Así es. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.